El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto está escrito. Todo esto se va a cumplir. ¿Alguna vez o más de alguna vez hemos escuchado esa afirmación respecto al cumplimiento de la palabra de Dios? Así como vemos que la palabra de Dios se cumple alrededor nuestro, debemos procurar y buscar vivir conforme a la palabra de Dios. Eso significa que también se cumpla en nuestra propia vida. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. La voluntad de Dios para nosotros está expresada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en este manual maravilloso que el Señor nos dejó para conocer su voluntad, para conocer sus pensamientos. Y es cierto que estamos viviendo en tiempos donde a diario vemos cómo se cumple la palabra del Señor. Son tiempos proféticos, tiempos donde cada día prácticamente nos enteramos que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. A veces nos asombra, nos impacta la velocidad con la que han ocurrido estos hechos. Cómo tan rápido esta sociedad ha conducido sus pasos hacia el mal y un mal legalizado. Sociedades que dan la espalda al Creador, que dan la espalda a Dios para vivir en un libertinaje disfrazado de libertad o presentado como libertad. ¿Sabíamos que eso iba a ser así? Claro. Sabíamos que el propio Señor Jesucristo había anticipado los signos de la generación de Lot para los signos de los tiempos finales que estamos viendo, sí. Está escrito. Como en los días de Lot, como en los días de Noé, así lo expresó nuestro amado Señor Jesucristo. Pero bajo ningún aspecto nosotros debemos excusarnos con esto que estamos viendo para no seguir procurando y esforzándonos en hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? Jesús dijo, Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, así como estamos viendo alrededor nuestro, en nuestras propias ciudades, en nuestras naciones, cómo se cumple lo que se anunció en la palabra de Dios para los tiempos finales, con mayor razón entonces deberíamos interesarnos en vivir la vida como Dios nos enseñó, en hacer las cosas como Dios nos dice en las Sagradas Escrituras y no bajo ningún aspecto acomodarnos a la forma de vida que presenta el mundo. Yo quiero que podamos meditar en algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la voluntad de Dios, y el practicarla y el vivirla significa también que la palabra de Dios se cumple, pero en mi vida, en mis acciones, en mis hechos, en lo que Dios espera ver en mí. Alto que el cielo, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Todo esto está escrito y estamos asistiendo, insisto, a tiempos proféticos, tiempos finales. Pero la iglesia, los hijos de Dios,
debemos buscar vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es, que la palabra de Dios se cumpla en mí. Vamos a partir con este pasaje bíblico. Y antes de compartirlo, quisiera decirles que es imposible vivir en la voluntad de Dios si esa voluntad de Dios la desconocemos. Por eso que debemos nosotros buscar conocer la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. El Señor dijo que sus pensamientos son más altos y sus pensamientos están revelados para nosotros aquí en estas páginas de este libro que debe ser nuestro manual de vida, un libro que debemos amar cada una de esas palabras que el Señor ha dejado ahí para nuestra guía. Estas palabras que además no solamente el Señor nos dejó las Sagradas Escrituras, sino que dejó al Consolador, el Espíritu Santo, el que es Maestro, el que nos revela la palabra. Aquellas cosas que a veces uno dice, wow, como que no comprendo esto, pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo para comprender las Sagradas Escrituras y entender la correcta interpretación, porque la Biblia no es de interpretación privada, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado por el Señor para que también nos guíe a toda verdad. Y Jesús dijo, les recordará mis palabras. Bien, buscando el cumplimiento de la palabra de Dios ahora en nuestras vidas. Esto nos saca como de ese espacio de comodidad donde a veces decimos, bueno, todo esto está escrito, se va a cumplir. Y es verdad, la palabra de Dios se va a cumplir. Pero ahora, ¿sabe? Yo quiero que nos enfoquemos en esto, que se cumpla en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la voluntad de Dios. Que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, ¿sabe? Es que se cumpla la palabra de Dios en mí, porque esta es la voluntad del Señor. Recuerde que dice que usa bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que la palabra también podría tener un mal uso, pero la voluntad de Dios es que usted y yo usemos bien su palabra. Mire lo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo acá en 2 de Timoteo capítulo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hacer, practicar y vivir conforme lo que aquí me está señalando la palabra de Dios es que la palabra de Dios se cumpla. Y para que esa palabra de Dios se cumpla, escuche bien, no depende solamente de Dios, depende también de mí. El apóstol Pablo, recuerde, le dijo a Timoteo en lo que recién compartíamos, procura con diligencia, procúralo tú, hazlo tú, con solicitud, dándole importancia. No depende solamente de Dios, depende también de nosotros. Que esa palabra se cumpla también en nosotros. Vamos a el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Wow! Que se cumpla la palabra de Dios en mí es hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Dice, vosotros, ustedes, sois la sal de la tierra. Y aquí habla de una condición, que si deja de ser salada. Y mire, la sociedad se está
corrompiendo cada vez más. Y se hace demasiado imperioso, necesario. Es que quienes somos sal, salemos. Quienes somos sal, y Dios dice que somos, no dice que vamos a ser, dice que somos, tiempo presente, vosotros sois. Es importante entonces que hagamos lo que el Señor nos está diciendo, que seamos sal. En medio de tanta corrupción, que seamos sal. Y no es solamente lo que el Señor Jesucristo dice, porque después señala lo siguiente en el versículo 14, siempre en Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Acaso no estamos viendo cómo cada vez hay más tinieblas en el mundo? ¿Acaso no estamos viendo cómo cada vez en los parlamentos se cierne la tiniebla? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya dijo que éramos sal, ahora dice que somos luz. Eso habla de protagonismo, porque imagínense, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Se va a cumplir la palabra de Dios? Por supuesto. Pero nosotros tenemos que hacer que se cumpla también en nosotros, siendo sal y siendo luz, como nos señala las Sagradas Escrituras. Y escuchen lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice que Dios es luz. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nuestro Padre es luz, lo que tenemos que hacer es alumbrar en todo tiempo, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, esperando el arrebatamiento, el rapto. La iglesia no debe dejar de ser sal y de ser luz. No debemos de cumplir ese rol protagónico que Dios nos entregó para que nosotros hiciéramos. Eso también es que se cumpla la palabra de Dios. Es que, ¿sabe? No tenemos que intimidarnos ante todo lo que está ocurriendo. No tenemos que intimidarnos de defender nuestros valores, de defender nuestros principios. No tenemos que dejar de ser sal, porque la sal puede perder esa característica que la hace ser sal. La sal, Jesús dijo, puede dejar de ser salada y no servirá para nada más, sino que para ser echada fuera y hollada, ser pisada por los hombres. Se va a cumplir la palabra de Dios. Pero ¿por qué no disponernos diariamente nosotros a que se cumpla en nuestras acciones, a que se cumpla en nuestro estilo de vida, a que se cumpla en cada paso que damos? Sigamos. Vamos ahora a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Es esta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, dice la Escritura, todos procedan al arrepentimiento. ¿La palabra de Dios se cumple? Sí, amén. Es su palabra, Él es fiel. Pero debemos de buscar también que esa palabra se cumpla en mi vida, se cumpla en mis acciones, se cumpla en mi día a día, se cumpla en mi forma de ver las cosas.
no acomodarnos a este mundo, a la forma de pensar que tiene el mundo. El apóstol Pablo lo señaló y fue el Señor, el Espíritu Santo, usándolo para decir: no os conforméis a este ciclo, no os conforméis a este mundo, no tomen la forma de pensar del mundo. Eso es también que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Mire lo que dice Colosenses en el capítulo 3, cuando el Señor dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Qué lindo esto, mire, está escrito. Por lo tanto, tenemos que buscar que se cumpla en nosotros. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso habla de enfoque, eso habla de proyección. Dice: buscad las cosas de arriba. Jesucristo también dijo que nosotros buscáramos, ¿se acuerda lo que dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios. Esas son las cosas de arriba. Eso habla de enfoque en la vida. Sigue diciendo la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir conforme a lo que está escrito acá, ¿sabe? Es hacer que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros no nos enfoquemos en las cosas de la tierra. No pongamos nuestro corazón en los tesoros terrenales, sino que nuestros tesoros estén en el cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Acaso los que llevamos algunos años ya sirviendo al Señor, no hemos escuchado una cantidad de veces que no somos de acá? Incluso hay un himno maravilloso. Dice: soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Entonces la pregunta es: ¿por qué a veces estamos tan como arraigados, tan plantados en este mundo? Tan apegados a afectos de cosas de este mundo, cuando la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sigue diciendo la Escritura, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es clara la palabra de Dios. Y usted y yo debemos vivir conforme a ella. Porque si vivimos conforme a la palabra, bueno, también se está cumpliendo en nosotros. Por eso, insisto, la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Mateo 24, versículo 35. ¿Lo anunció el Señor Jesucristo? Por supuesto, lo anunció. Se va a cumplir su palabra. Van a pasar estos cielos, va a pasar la tierra. Y la palabra de Dios va a permanecer, porque la palabra de Dios es eterna. Pero usted y yo debemos procurar vivir conforme a la palabra. Esforzarnos en vivir conforme a lo que dice la palabra, en lo que dice Dios de nosotros, y vivir conforme a como Dios dice que usted y yo debemos de vivir. Eso también es que la palabra de Dios se cumpla, pero en nosotros. Escuche lo que dice Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13. Es la clave para vivir conforme a la palabra. Casi terminando este libro, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dos cosas importantes y fundamentales para un cristiano interesado en vivir conforme a la palabra de Dios: temer a Dios y guardar. Eso quiere decir obedecer sus mandamientos. Eso quiere decir vivir conforme a la palabra, que la palabra de Dios se cumpla, que la palabra de Dios sea mi guía. Quisiera leer también el versículo 14. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dos cosas claves: teme a Jehová
y guarda sus mandamientos. Si tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos, entonces estamos viviendo conforme a lo que está escrito. Gloria a Dios. Mire, entonces el que se cumpla la palabra de Dios en nosotros no es automático. Es cierto que alrededor nuestro, en el mundo, todos los días nos enteramos de cumplimiento de la palabra de Dios, en la naturaleza, en hechos políticos, en lo que está pasando en diversos escenarios de la vida de la humanidad hoy. Pero el vivir conforme a la palabra es un signo de obediencia. El vivir conforme a lo que Dios demanda de mí es un signo de humildad, de reverencia. Eso es temer a Dios, guardar, obedecer sus mandamientos. Por eso, insisto, iglesia, busquemos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, vivir conforme a lo que dice la palabra. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, está escrito esto también. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gustan estas escrituras, ¿no es cierto? Porque mire lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero escuche también lo que sigue. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una tarea. No es solamente decir, no, soy hijo del rey, soy real sacerdocio, soy un pueblo escogido, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que por cierto lo somos. Pero hay una tarea ahí, anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, no dejemos de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer en su palabra. Eso es también que se cumpla su voluntad, que se cumpla lo que está escrito, que se cumpla su palabra. Y termino con esto. Mire lo que dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. Mire, voy a leer el versículo 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Quiero que escuche con atención esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Que la palabra de Dios también se cumpla en nosotros. Esforcémonos en aquello para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.